¿Cómo se conecta esto? Tenemos dos tipos de puntas. Una punta para el multímetro y una punta estas con estos caimanes para la fuente regulada. ¿Qué tienen que escribir? Bueno, vamos a conectar las puntas a la fuente de poder. La fuente de poder tiene dos salidas, una positiva y otra negativa, y dos salidas fijas, una a 12 voltios y otra a 5 voltios. Entonces, como vamos a utilizar la fuente variable, vamos a conectar acá y acá. Enchufe eso. A ver, rojo positivo, a ver. Olivardo. Listo. Y prendemos acá. Listo. Entonces ahí nos está indicando que tenemos 5.3 voltios, la podemos bajar a 0, y la corriente, que es el amperaje, está en 0. Entonces ahora vamos a prender el voltímetro para medir los voltajes que nos manda la fuente. Encontramos el multímetro para medir lo que tenía. Tenemos las puntas para conectar al multímetro. El multímetro tiene 4 entradas, una entrada común que es el negativo, que ahorita lo vamos a enchufar, y las otras 3 que son el positivo. En la primera, que vamos a conectar la punta roja, vamos a medir voltaje, medimos frecuencia, continuidad y resistencias. En las otras 2, cuando queramos medir corriente en amperaje o miliamperaje. Entonces prosigamos a conectarla. Metemos las puntas hasta el fondo, que no queden bailando, que queden bien ajustadas. Y listo. Este multímetro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones, de las cuales son voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna, amperios en corriente directa, amperaje en corriente directa, ohmios o frecuencia, continuidad y frecuencia. Para cada uno de ellos hay diferentes rangos de medida. Entonces, dependiendo de la selección que pongamos acá, vamos a colocar, por ejemplo, acá voltios, nos dice DC, nos dice voltaje y nos dice los rangos en los que podemos medir el voltaje. Nos dice 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 2000 voltios, 20 megavoltios y hasta acá. Listo. Si lo ponemos acá, es la misma cuestión, pero con corriente alterna. Si lo ponemos acá, es para medir amperios y utilizamos también esta escala. Y para medir, ¿cómo se llama esto? Ohmios, tenemos también otra escala de ohmios que nos dice que va del 2 al 2000. 2 ohmios, 20 ohmios, 200 ohmios y 2000 ohmios. Kilo ohmios, dice acá. Vamos a hacer una prueba de medición donde aquí vamos a seleccionar un voltaje. Por ejemplo, vamos a poner 3.6 voltios y vamos a probar con el multímetro que eso es verdad. Entonces colocamos el caimán rojo en la punta roja y el caimán negro en la punta negra. Ponemos el voltímetro en la función voltios y colocamos la escala de 20. Y ahí vemos que el resultado son 3.647, lo que equivale a lo que me está enviando la fuente de poder. Por ejemplo, vamos ahora a subir el voltaje, a pasarlo de 20 voltios, para ver qué pasa en el multímetro. Por ejemplo, tenemos 22.7 voltios y aquí el multímetro, por estar en la escala hasta 20 voltios, nos muestra esos ceros. Lo cambiamos a la escala de 200 y nos muestra el voltaje real. Esta aplicación nos sirve solamente con una fuente regulada DC para medir voltajes en la función DC del multímetro. Vamos a ver otra función que tiene el multímetro que se llama la función de continuidad. Nos sirve para saber cuándo la corriente fluye por medio de un circuito. Entonces, ubicamos la función continuidad, ¿sí? Ahí nos aparece 0, y al momento en que juntamos las puntas, el multímetro pasa a 1 y emite un sonido como un pitido. Cuando soltamos las puntas,
el multímetro vuelve a 0. Eso nos sirve para medir cuándo hay continuidad en un circuito eléctrico. Vamos a explicar un instrumento de medición electrónica, el cual tenemos aquí y se llama el osciloscopio digital, el cual vamos a encender y mediante una sonda atenuada por esta punta, así se llama, vemos que tenía 2 conectores, vamos a calibrar el equipo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conectar la terminal BNC en el canal que el osciloscopio nos indique. En este caso es el canal número 1. Entonces conectamos la terminal BNC, verificamos la posición, conectamos en el canal 1 y giramos hacia la derecha para asegurar la terminal. Luego tenemos 2 puntas, una atenuada y una tierra. Entonces en este momento vemos que el osciloscopio está descalibrado y lo que vamos a hacer a continuación es calibrarlo. Entonces conectamos la tierra al polo tierra que nos indica aquí el dibujito y conectamos la punta atenuada en el polo de 0 voltios a 3 voltios y 1 kilohertz. Entonces nos está indicando todavía que la sonda está descalibrada. Para calibrarla presionamos auto, lo vemos aquí, auto, lo presionamos y ya nos muestra la sonda está calibrada. Luego de tener calibrado el osciloscopio con la sonda atenuada, de punta atenuada, utilizamos este otro instrumento que se llama generador de funciones. Este generador de funciones nos emite frecuencias por medio de este conector, de este cable, ¿sí? El cual vamos a conectar acá donde dice main. El principal. Giramos igualmente para asegurarla. Y encontramos 2 puntas, Este tiene una positiva y una negativa. Bueno, entonces, el generador de funciones maneja los rangos de frecuencias desde 10 Hz hasta 1 MHz, como se puede ver en la perilla. Seleccionamos la frecuencia en la que querramos emitir y tenemos los diferentes tipos de ondas. La primera onda se llama onda rampa, la segunda onda triangular, la tercera onda senoidal, la cuarta onda cuadrada, la quinta flanco de subida y la sexta flanco de bajada. Todo esto son ondas que posteriormente vamos a visualizar en el osciloscopio. El osciloscopio nos permite visualizar en un plano cartesiano diferentes medidas de tiempo con relación a medidas de voltaje. Para controlar la escala vertical, que es la escala que nos mide el voltaje, utilizamos esta perilla y nos mide desde 50 voltios, ahí vemos cómo va cambiando, dice channel 1, hasta 20 milivoltios, y en la escala horizontal tenemos desde 50 segundos hasta 25 nanosegundos, lo que equivale cada cuadrito dentro de ese plano cartesiano. Entonces, dependiendo de las frecuencias que generemos en el generador de frecuencias, tenemos que calibrar los ejes horizontales y verticales para poder visualizar la onda. Bueno, vamos a explicar cómo se visualiza una onda con una frecuencia de 5.631 Hz en el osciloscopio. Escogimos una onda de tipo sinoidal y la vamos a visualizar en el osciloscopio. El osciloscopio lo tenemos calibrado que el voltaje de cada cuadrito equivalga a 5 voltios y cada cuadrito
horizontal equivale a 25 milisegundos. Entonces, vamos a cambiar un poquito la amplitud de la onda, ¿sí?, por medio de este botoncito, y vamos a ver qué pasa en el osciloscopio. Al reducirle la amplitud, baja el voltaje pico a pico. En este momento la vamos a subir y vamos a ver qué pasa con el voltaje pico a pico. Voltaje pico a pico en este momento está en 10, 10.2, 10.4, ¿sí? Y lo que nos muestra es la distancia de la parte inferior de la onda a la parte superior. Bien, ahora vamos a hacer un cambio en la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo, que tiene la onda en la que se mueve la onda. Entonces aquí la vamos a hacer, vemos que cambia la frecuencia, ¿sí?, a medida que giramos esta perilla. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos emitiendo una onda a una frecuencia mucho más alta. La cantidad de ciclos por segundo se va aumentando. ¿Listo? Entonces, lo que nos sirve esta herramienta es para poder emitir diferentes tipos de ondas en diferentes funciones para luego ser visualizadas y analizadas en el